Continuando con el estudio de los poliedros, vamos a ver las propiedades de los ángulos poliédricos, a los que hemos llamado también sólidos, formados por polígonos regulares. Veamos. Primera, el vértice del ángulo es el de una pirámide recta de base un polígono regular. Fijémonos que el polígono regular de la base será un triángulo equilátero cuando el ángulo poliédrico o sólido sea un triedro, un cuadrado cuando el ángulo sea tetraédrico y un pentágono cuando el ángulo sólido sea pentaédrico. La segunda propiedad es la siguiente: todos sus vértices están a igual distancia de un punto, que es el centro de la esfera que lo circunscribe. Veamos estas dos propiedades que acabamos de enunciar, estudiando primero el ángulo poliédrico o sólido cuando es un triedro formado por triángulos equiláteros. Veámoslo. En proyección horizontal, la planta de dicho ángulo poliédrico será un triángulo equilátero. Aquí tenemos A1, B1, C1, que está en un plano horizontal, considerado que está en un plano horizontal, y ahora, trazando las alturas, tendremos aquí V1, proyección horizontal del triedro, formado por caras que son triángulos equiláteros en proyección vertical. El triángulo A, los puntos A, B y C estarán hemos dicho que están en un plano horizontal. Bien, supongamos que este plano horizontal lo trazamos a esta altura, llamémosle omega sub 2. Bien, subiendo estos puntos, aquí tendremos A sub 2, C sub 2 y B sub 2, proyección vertical de dicho triángulo. Si consideramos el ortocentro del triángulo, coincidiendo con V sub 1, estará O sub 1. Y aquí también, coincidiendo con C sub 2, aquí tendremos O sub 2, proyección vertical del ortocentro del triángulo. Fijémonos, para determinar la proyección vertical del vértice del ángulo sólido, nos hace falta conocer la altura que hay del triángulo ABC a V. Esto lo podemos determinar sabiendo que las caras son triángulos equiláteros. Si abatimos la cara, haciendo de Charnel al lado AB, estos ángulos serán de 60 grados, ¿verdad? Y aquí tenemos la verdadera magnitud de una cara. Este punto vamos a llamarle V, doble paréntesis. La altura de la cara, que en proyección este punto lo vamos a llamar M sub 1, sería la verdadera magnitud detrás de la proyección, VM, altura de cara, y aquí tenemos la verdadera magnitud de la altura de la cara, que es, vamos a llamarle H sub C. Bien, pues ahora con esto podemos, si abatimos la sección que le produce un plano proyectante, en este caso sería de perfil, que pasará por la arista VC, y lo abatimos, aquí este ángulo valdrá 90 grados, y haciendo centro en M, con la longitud de la altura de la cara, vamos a poder determinar el V, con lo cual tenemos aquí la altura de la cara en este triángulo rectángulo que se nos ha formado. Bien, aquí tenemos la altura de la cara. Si uniéramos V con C sub 1, esto sería la sección que le produce el plano de perfil al triedro que tenemos aquí dibujado. V batido O sería la altura del vértice V. Esa distancia la llevamos a partir de la base, estará en un eje, V estará en un eje que es una recta vertical, perpendicular al plano que contiene la base por O.
Bien, pues aquí llevamos la altura, tenemos la proyección vertical de dicho ángulo sólido. Bien, pues aquí tenemos ya construida la primera propiedad. Tenemos una pirámide que tiene de base es el triángulo equilátero ABC y de altura es la distancia que hay de O a V, que es H. Vemos que es una pirámide recta, ya que la altura es perpendicular a la base, y en este caso es un triángulo equilátero, por el circuncentro de la misma. Veamos si también se cumple la segunda propiedad. Fijémonos, si esto es un triángulo equilátero, con centro en O, que es el circuncentro de dicho triángulo, podemos dibujar una circunferencia que pase por dichos 3 puntos, y esta circunferencia, veamos que esta circunferencia podemos considerarla la sección de una esfera. Y ahora veamos que esta sección estará en este plano, habría que llevar el diámetro, por aquí sería el diámetro máximo, llamémosle a este punto D sub 1 y a este D sub 1', con lo cual proyectando en proyección vertical estaría aquí el D sub 2, D sub 2', proyección vertical y horizontal de la circunferencia que se puede considerar sección de una esfera. Y V está, el vértice V de la pirámide está en el eje que es perpendicular a la sección por su centro. Bien, estos elementos determinan una esfera, una sección circular y un punto que pertenece al eje de la esfera que pasa por el centro de la sección, ya que se convertirá en el extremo de un diámetro máximo de la esfera. Fijémonos que V está en un eje, llamémosle E sub 2 y E sub 1 estaría aquí, coincidiendo con V, ¿verdad? E sub 1, que sería, en este caso, una recta vertical, que es perpendicular al plano omega. Fijémonos, con estos datos podemos determinar el diámetro máximo de la esfera, que sería el contorno aparente en proyección vertical. Sencillamente sería el circuncentro de este triángulo. Busquémoslo aquí a trazos, que sería un triángulo isósceles, y el circuncentro de este triángulo isósceles se va a convertir en el centro de la esfera. Con ese punto, con ese centro, podremos trazar un diámetro máximo de la esfera, que sería el contorno aparente en proyección vertical de dicha esfera. Veamos proyección vertical, este diámetro máximo tendremos, aquí estaría el eje de la esfera, y llamemos a este diámetro E sub 2, E sub 2', proyectándolo. Bien, pues aquí tenemos la otra circunferencia, que es el contorno aparente en proyección horizontal de la esfera. Fijémonos que los vértices A, B, C y V del ángulo poliédrico están en la esfera que acabamos de dibujar. O' es el centro de la esfera. Bien, lo que hemos visto aquí en proyección diédrica, pasemos a verlo en perspectiva. Empecemos por dibujar la base, que es un triángulo equilátero. Aquí tenemos los vértices A, B y C, que es la base de la pirámide, y hemos dibujado luego el vértice V, que es el vértice de la pirámide a la altura H. Bien, a partir de el circuncentro de dicho triángulo. Esta sería la circunferencia circunscrita a la base. Centro, punto que hemos llamado O. Por aquí trazamos la altura, llevamos la altura de la pirámide, que es H. Aquí la hemos calculado. Este sería el vértice,
Y aquí tenemos dibujada las proyecciones de dicha pirámide. Dibujemos el lado BC a trazos, como línea oculta, y ahora sabemos la circunferencia circunscrita a la base y el vértice V, ¿verdad? Con esos datos hemos podido determinar el centro de la esfera y, por lo tanto, dibujar la esfera. Obtener el centro de la esfera, punto que hemos llamado O', y a partir de ese punto ya el radio sería O'V, ya podríamos dibujarla en perspectiva. Esto sería, por O' pasaría a un diámetro máximo de la esfera, y esta sección, esta sería una de las secciones de la esfera, dibujémoslo a puntos. Si dibujáramos otro diámetro máximo, lo podríamos dibujar aquí. Bien, y la esfera sería la circunferencia tangente a dichos diámetros máximos. Aquí tenemos la perspectiva isométrica de lo que hemos dibujado en proyección científica. Vemos que efectivamente aquí hemos representado el primer poliedro regular, el formado por 4 triángulos equiláteros. Este es el tetraedro, poliedro formado por 4 caras, que son triángulos equiláteros. Ya estudiaremos dicho tetraedro con más detalle. Fijémonos que aplicando las propiedades de los ángulos poliédricos hemos podido ya determinar el primer poliedro, el formado por 4 caras, que es el tetraedro.